Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Padrastro y para mí, y era como decir, pues mira, hoy tenemos para comer, pero mañana, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en la vida, yo en ese entonces, bueno, estaba yendo a la escuela primaria y entonces yo tenía como 9 años y mi madre dijo, mira, si seguimos aquí es que nunca vamos a avanzar. Y ella estaba muy interesada en que yo tuviera educación, en que yo pudiera avanzar en la vida. Entonces, mi madre, ella fue una mujer que luchó mucho toda la vida, de una familia muy pobre. Y bueno, su primer marido, bueno, la maltrataba, la golpeaba y era un hombre que tenía problemas de alcoholismo. Entonces, al final ellos se separaron y todos mis hermanos, que eran, bueno, hijos de ese matrimonio de mi madre, vivían en otra ciudad en México. Entonces, bueno, mi madre dijo, cuando yo tenía 9 años, dijo, vamos a ir a la ciudad donde vivían mis hermanos para que tú puedas ir a la escuela, para que puedas avanzar un poco, que no tengas que sufrir todo lo que yo he sufrido en la vida, ¿no? Entonces, a los 9 años nos mudamos a esta ciudad, que era al norte de México. Nosotros vivíamos más en el centro. Y bueno, entonces, en ese entonces mi madre me dejó ahí con mis hermanos y ella regresó con mi padrastro y bueno, ella comenzó a trabajar como comerciante, ¿no? Llevaba artesanías del sitio donde vivíamos, en el campo, y las vendía en la ciudad y de la ciudad traía otras cosas que en el campo no había y comenzaba a vender, ¿no? Entonces iba de un sitio a otro y Nidia por lo pronto, bueno, iba a la escuela, vivía con sus hermanos, a veces iba en la casa de un hermano, en el otro, y andaba yo como comerciante por el desierto, ¿no? Ahí por donde había oportunidad. Y bueno, así crecí la mayor parte de mi vida. Y mientras tanto, bueno, en mi corazón se iban haciendo dudas, ¿no? De por qué mi padre, o sea, mi padrastro, por qué no se interesaba por mí, por qué no se preocupaba por mis gastos, por qué no se preocupaba porque yo tuviera lo que era necesario. Y las dudas seguían ahí, ¿no? Y mientras tanto mi madre, bueno, iba, venía y como pudo, pues me sacó adelante. Entonces, llegó un momento en mi adolescencia en la que yo tal vez no me daba cuenta, pero tenía un rechazo ahí arraigado en mi corazón. Y entonces yo quería encajar en la sociedad, quería que la gente me aceptara. Y no era como que la gente me estuviera rechazando, pero yo tenía esa marca ahí en mi vida de sentir, ¿por qué mi padre no se interesa por mí? Soy su hija, ¿qué pasa? ¿Por qué la falta de interés, no? Y entonces, bueno, una escapatoria tonta que en ese momento yo pensé, dije, bueno, pues yo quiero ser como los demás, quiero encajar en la sociedad. Y entonces un día estaba viendo el televisor, habíamos viajado a ver una de mis hermanas que en ese entonces ya estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces yo estaba viendo la televisión y veo una supermodelo, un programa ahí de modelaje, no sé qué cosas, y lo primero que pienso, yo dije, bueno, ¿por qué no parecerme a ella? ¿Por qué no ser como el estándar que pone la sociedad, ¿no? Y entonces comencé a vomitar. Había comido no sé cuántos chocolates y corrí al baño y los fui a vomitar todos. Y a partir de ahí empezó a ser un patrón en mi vida. Comencé a vomitar todos los días, cada cosa que comía, corría al baño y comenzaba a vomitar. Y esto, bueno, con los años, si pueden bajar un poquito las luces, que no veo nada. Y entonces, bueno, esto se convirtió en un patrón en mi vida y, bueno, bulimia, ¿no? Y esto, bueno, duró por muchos años en mi vida y no podía salir de ahí. Y, bueno, llegó un momento en el que yo estaba en el bachillerato. Y fue como en un periodo de 6 meses. Yo tenía 16, casi 17 años. Y en ese periodo de 6 meses, yo, bueno, siempre había sido como muy gordita, ¿no? Muy menudita. Y de repente me vuelvo en un esqueleto. Y claro, o sea, yo trataba de pasar desapercibido, pero toda la gente era como, toda su atención en mí, ¿no? Diciendo, Nidia, ¿qué está pasando? Yo siempre fui bueno, no era una estudiante brillante, pero me esforzaba. Y tenía buenas notas en el colegio. Y la gente, bueno, los profesores me conocían porque siempre sacaba buenas notas. No porque era tan brillante, pero porque me esforzaba.
Y todos me empezaban a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Tienes problemas en casa? Cuéntanos, queremos apoyarte, queremos ayudarte de alguna manera. Y bueno, yo trataba de cubrirlo todo y decir, está bien, no pasa nada, estoy haciendo una dieta, me iba a correr por las mañanas para cubrir un poco ahí la apariencia y decir, no está pasando nada, estoy bajando de peso porque estoy haciendo dieta, porque estoy saliendo a correr. Pero era tan obvio que estaba vomitando, que había un desorden alimenticio en mi vida. Y yo pensando que la gente ni se daba cuenta, ¿no? Yo recuerdo que a veces por la noche me despertaba porque escuchaba que mi madre estaba llorando o que estaba orando, que estaba pidiendo a Dios por mí. Y bueno, luego a esa edad de los 17 años, mi madre había comenzado a ir a una iglesia evangélica en México. Y bueno, en ese entonces yo estaba saliendo con un chico que me rompió el corazón y eso fue como ¡pam!, el detonante para yo decir, mamá, quiero ir contigo, quiero conocer a Dios, quiero saber quién es Él, qué puede hacer por mí, ¿no? No se lo dije en esa manera, pero comencé a asistir a la iglesia y bueno, yo recuerdo que estaba en los momentos de alabanza y yo parecía una Magdalena, llore, llore, llore. Y no sabía que lo que Dios estaba haciendo era sanando mi corazón. Entonces, bueno, comencé a asistir al grupo de jóvenes, me involucré en un grupo de hogar de jóvenes y así fue como yo comencé a conocer a Cristo. Fueron como que mis inicios en el cristianismo, ¿no? Y mientras yo comenzaba a leer la Biblia, Dios me empezaba a hablar y me decía, mira, yo soy tu padre, aunque tu madre y tu madre te dejen, con todo yo te recojo con toda mi misericordia. Y para mí esto fue algo tan increíble de ver que aunque no hubiera tenido un padre que me hubiera respaldado en mi niñez, Dios era mi padre y Dios quería sanar mi corazón, Dios quería sacarme de donde estaba. Y mi oración en todo tiempo era, Señor, yo quiero dejar de vomitar, Señor, hazme libre de la bulimia. Y por un momento, durante esos años, ¿no? De los 17 hasta los 21, 22, era como altos y bajos, dejaba de vomitar, luego volvía a hacerlo, dejaba, volvía, y era un patrón tan fuerte en mi vida, un hábito tan fuerte. Y yo decía, Señor, ¿por qué no puedo ser libre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? Llegué a ir a que oraran por mí para si estaba endemoniada o algo que estuviera pasando ahí, pero no era eso, era que tenía tan grabado en mi interior el no valgo nada. No soy suficiente para que mi padre se interese por mí. Y bueno, esto fue algo muy fuerte en mi vida, ¿no? Luego, a partir de los 21, como que empecé a estar un poco más estable, pero de repente también tenía recaídas, ¿no? Y desde que yo conocí al Señor, Él siempre como que puso ahí un anhelo en mi corazón por las misiones. Y entonces, en 2010, yo vengo a España. Y vine con el propósito de servir a Dios, porque eso era lo que Él había puesto en mi vida, ¿no? Entonces vine a Kilómetro Cero, estuve un tiempo aquí en Amistad Cristiana y conocí a un hombre que Dios ha usado para sanar muchas áreas en mi vida. Y es este guapo rubio alto que está por aquí enfrente. Y bueno, y él no es mi padre, ¿no? Y jamás lo va a ser. Pero Dios lo ha usado tanto para sanar esas áreas en mi corazón de la figura de un hombre en mi vida, ¿no? Y yo le estaba comentando a Arnold ayer, le decía, cuando yo regresé a México, bueno, luego en alguna otra ocasión les contaremos nuestra historia de amor, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo lo conocí, algo que me impactó mucho fue que él me decía, Nidia, yo te quiero conquistar. Yo voy a luchar por ti. Cuando él me dijo que él estaba interesado en mí, yo le dije, pues bueno, muchas gracias, me honra mucho, pero lo siento, ahora no, va a ser que no. Pero luego ver el interés que él mostraba, ¿no? Ver la manera en la que, bueno, la manera en que él me mostraba su amor, diciéndome, mira, yo te quiero conquistar, tú vales mucho, quiero luchar por ti. Yo dije, este es el hombre, este es. Y eso, no sé, de alguna manera u otra ha ayudado tanto en mi corazón a sanar todas esas heridas del pasado, ¿no? Dios lo ha usado mucho. Y le estaba comentando ayer, cuando regresé a México después del viaje a España en 2010, Dios me habló mucho con 3 versículos. Y era, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Luego, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y
al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y fue una revelación tan grande para mí. Y es que en mi vida, todo lo que el diablo hace es trabajar con mentiras, ¿no? Dice la Biblia que él es el padre de mentiras. Y él había sembrado en mi vida todas estas mentiras de decir, tú no vales nada, tú no eres lo suficiente para que un padre se preocupe por ti, tú no puedes encajar en la sociedad, tú tal, mentira tras mentira. Y todo esto se fue sembrando en mi corazón desde que yo era una niña. Y luego llega Arnold y me empieza a decir, tú vales mucho. Y aunque muchas veces lo había leído en la Biblia, cuando él me lo decía por primera vez cobraban sentido y yo empezaba a sentir, sí que valgo. Dios me ha dicho que soy su hija amada. Él me dice, paloma mía, hermosa mía. Y Dios me empezó a revelar a través de Arnold esa parte del amor de Dios hacia mi vida, de cómo Él se interesa por mí, cómo Él me anhela, cómo Él te anhela a ti, cómo Él nos ve tan preciosos, tan hermosos y nos ha amado tanto que envió a su Hijo, ¿no? Y por primera vez empezó a cobrar sentido el amor de Dios en mi vida. Y de verdad eso, ¿no? Fue como un detonante ver, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El llenar nuestra mente, llenar nuestros corazones de la verdad. Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad. Y eso yo creo que es realmente lo que a mí me ha hecho libre de bulimia. Yo no sé si hay alguien aquí que ha pasado por esto o que lo está pasando, pero de verdad que es algo tan fuerte, es tan fuerte como drogadicción, como alcoholismo, como muchas otras cadenas que podemos ir cargando en la vida. Y es tan difícil dejarlo porque se vuelve un hábito tan arraigado. Pero yo quiero decirles que sí que se puede salir de ahí. Y para mí lo que Dios me ha revelado es conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo, conociendo al Hijo. Él es la verdad. Y cuando nos empezamos a llenar de su palabra, de su verdad, de cómo Él nos ve, al menos a mí es lo que me ha hecho libre. Y no sé, yo tanto tiempo que he estado en la iglesia, bueno, no tanto tiempo, ¿no? Pero muchos años que he estado en la iglesia y yo veía, sí, Jesucristo, por Él somos salvos y tal. Pero un día, hace como, no sé, un año, íbamos de vacaciones en Navidad a ver a la familia de Arnold. Y cuando veníamos de regreso en el avión, comenzó a haber unas turbulencias, ¿no? Y en ese entonces habíamos empezado a leer un libro que se llama Una guía segura al cielo. Y el hombre daba una caña y decía, mira, bueno, no os voy a decir de qué se trata, ¿no? Pero daba una caña y yo decía, Señor, es que no soy salva. Es que hay tantas cosas en mi vida que es que no soy salva. Y entonces comencé a llorar un montón, ¿no? Y le pregunto a Arnold, le digo, oye Arnold, ¿tú crees que yo soy salva? Y Arnold me dijo algo que tocó mi corazón de una manera increíble y me dice, mira, una vez estaba hablando con mi hermano y me dijo, Arnold, cuando tú te presentes delante de Dios y Él te pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi cielo? Dice, tú solo le tienes que decir, por Cristo. Y muchas veces lo había escuchado, en muchas ocasiones lo he leído en la Biblia y sabía que eso es, ¿no? Que es por Cristo, pero en ese momento, no sé si fueron las turbulencias o fue el libro que estaba leyendo, no sé, pero en ese momento cobró tal sentido, dije, es eso, es por Cristo que yo soy salva. Y es algo que tengo que recordarme constantemente, ¿no? Muchos años viví en condenación porque aunque iba a la iglesia, trataba de hacer las cosas bien, seguía vomitando. Pero al final, cuando corremos a Cristo es que Él nos hace libre, Él es autor de la salvación. Y bueno, ese es mi testimonio y espero que sea de bendición para vosotros.